En el video anterior te enseñé una estrategia de un minuto. Hoy te enseñaré otra y verás cómo implementando la primera y la segunda serás capaz de dominar las bajas temporalidades. Vamos al video. Excelente, volvemos al gráfico, mis partes de video favoritas. Los videos anteriores no eran de gráfico, pero volvemos a mi parte favorita. Y aquí te traigo una estrategia muy linda, muy fácil y simple de usar. Fíjate, todos los días nosotros habíamos hablado de un horario, ¿cierto? Hay veces que dentro de ese horario y hay veces que fuera de ese horario pasa lo mismo que te voy a enseñar hoy en la temporalidad de un minuto. Entendemos los procesos de acumulación, manipulación y distribución. Pero, ¿cómo nosotros podemos encerrar una entrada en medio de ese proceso? Fíjate lo que ocurre aquí al inicio y esto va a tener reglas. Vamos a tener tres reglas principales que vas a tener que seguir todo el tiempo a la hora de operar con esta estrategia. Primero, lo primero que necesitamos encontrar son highs importantes o highs iguales, es decir, un nivel de resistencia que se vea fuerte y que cada vez que toque el precio rechace. Una vez rechazó, dos veces rechazó, tercera vez rechazó. Eso es la primera regla que nosotros necesitamos. La segunda regla es ver que ocurre una manipulación llevándose esos niveles de resistencia. Manipulación llevándose la resistencia. Primero tenemos la resistencia o los highs iguales del mismo tamaño, luego una manipulación llevándose la resistencia y por último una pequeña distribución. Inmediatamente se cumpla eso, ya nosotros tenemos nuestro framework, como se dice en inglés, o nuestro marco para nosotros operar. Necesitamos ahora un punto A, un punto B, que sería el punto A y punto B de la distribución, punto uno, punto 2. Y luego nosotros utilizamos el descuento que habíamos explicado para la estrategia de imbalances. Punto A, punto B. Y vamos a ver que generalmente la mayoría de veces luego de la acumulación, manipulación y distribución de la regla 1, regla 2 y regla 3 va a haber un descuento a un punto válido del Fibonacci que hemos estado utilizando hasta ahora. Vemos como en el 75% es donde da la entrada y ¡boom! El precio se dispara hacia abajo. Esa forma de operar en un minuto te puede servir implementando también las temporalidades altas, pero muchas veces no necesitas tener una visión de las temporalidades altas para operar de esta forma, ya que generalmente nuestro objetivo va a ser los últimos lows o los últimos niveles de soporte. En este caso, nuestro objetivo sería este nivel de soporte, el objetivo de aquí abajo sería este nivel de soporte. Fíjate que si nosotros hubiésemos tomado la entrada aquí, digamos que en el 75%, ¿dónde hubiésemos puesto el stop loss? Déjame mover esto de aquí. Bien, ponemos el stop loss por encima de la última manipulación y nuestro take profit por debajo de los lows o por debajo de los niveles fuertes de soporte. A mí no me interesa que el precio llegó aquí o que llegó aquí, no. Siempre y cuando se cumpla el objetivo que yo estoy buscando siguiendo estas reglas, voy a tener buenos resultados. Pero no nos quedemos con este ejemplo. Vamos a ver otros porque te tengo muchísimos, muchísimos, muchísimos ejemplos y te vas a dar cuenta cómo esto funciona todos los días a distintas horas. Volvemos. Encontramos la resistencia fuerte que te había contado anteriormente. ¿Verdad? Necesitamos esa resistencia o esos highs para tenerlos como un objetivo, porque el objetivo es que todo este nivel de resistencia completo se vaya entendiendo que por arriba existen órdenes stops de los fondos de inversión que hablamos en el primer video. Luego, necesitamos también lows del mismo tamaño, pero en el caso de los lows, que el precio se lo lleve, haciendo una especie de acumulación en todo este rango, manipulación y ya luego que sigue, distribución. Pero inmediatamente manipula, no es tan fácil tomar una entrada en la manipulación. Por eso yo necesito que primero expanda. Expanda un poquito. Déjame quitar esta Fibonacci de aquí. Expanda un poquito haciéndome saber de que todas las órdenes que venían siendo entregadas hasta aquí se vendieron. Inmediatamente llegue y entregue todas esas órdenes, necesito que expanda un poquito y ahí yo utilizo mi herramienta de descuento. Punto A aquí abajo, punto B aquí arriba con esta mecha de aquí y vemos como un descuento entre 75 y 85% antes de seguir expandiendo. ¿Cómo yo hubiese podido tomar la entrada? Pongo mi buy limit, incluso puedo poner límites aquí. No necesito esperar que lleguen ni necesito patrones de vela. Pongo un buy limit
en ese 75%, mi stop loss un poquito por debajo del último low que se llevó los lows anteriores y mi take profit por encima de los highs que estoy buscando como objetivo. Vemos una operación 1 a 1.6. En verdad no es scalping, es simplemente aprovechando una pequeña distribución de un minuto. Son temporalidades pequeñas, stop loss pequeño, por tanto el riesgo-beneficio con 18 pips y 2.7 pips de stop loss es 6.8. Un riesgo-beneficio perfecto y yo con una entrada así me sentiría más que bien. Y si tú tomas una entrada así y te sientes insatisfecho, escríbeme un DM que te voy a dar un boche. Pero borramos esta parte. Seguimos con otro ejemplo y vemos como cada día en distintos horarios, vamos a ver cómo, ok, ya cargó. Vamos a ver cómo cada día en distintos horarios pasa exactamente lo mismo. Tenemos lows como objetivos, pero antes de eso necesitamos nuestra primera regla. Necesitamos ver como unos highs o unos lows, en este caso serían highs, el precio se los lleve, es decir, que ocurre una manipulación por encima de esos highs iguales. Entonces, luego vamos a ver que inmediatamente ocurrió la manipulación, necesitamos un proceso de expansión. Fíjate aquí, en esta parte yo pondría este punto un poquito más alto, entendiendo que este punto y este punto son muy parecidos en cuanto a la resistencia. Sería algo así. Inmediatamente se lleva la resistencia y veo el proceso de expansión un poquito grande. Fíjate, este sería mi punto A y este sería mi punto B, donde finalice esa expansión. Si yo pongo mi Fibonacci aquí, también pudiese tener una entrada aquí, fíjate. Punto A, punto B y mi entrada en el 50%. Es un descuento válido, 50, 75 y 85. Incluso si se me pasa esa entrada, yo puedo extender mi punto B hasta aquí abajo y veo como nuevamente tengo un descuento de 50%, que también es una entrada válida. Si entro aquí, entonces yo pondría mi stop loss por encima de estos highs. Vamos a suponer el caso de que mi entrada principal fue en esta parte de aquí, en la primera creación. Punto A, punto B, veo ese descuento de 50%, pongo mi sell limit en ese punto y pongo mi stop loss por encima de los highs, un poquito por encima. Mi take profit por debajo de ese nivel de soporte que yo estaría esperando que se lo lleve puede ser 1 o 2 pips por debajo de ese nivel, entendiendo de que esos lows son iguales, es un nivel de soporte y generalmente debajo de esos niveles de soporte los fondos de inversión ponen sell stop para seguir vendiendo. Instituciones necesitan venderle a fondos de inversiones para sacar profits. Vamos anteriormente, ahora vemos cómo esta sí se cumple en el horario que habíamos marcado en el video anterior de 7 a 9. Primero tenemos unos highs como referencia, es decir, nuestros highs objetivos. Tenemos nuestro low que ya está haciendo la manipulación a través de ese low. Recuerda las reglas. Encontramos el low, manipulación por encima, por debajo de ese low en este caso, y luego vemos un proceso de expansión que nos indica que todas las órdenes se vendieron aquí. Ahora necesitamos esperar ese pequeño retroceso. ¿Cómo lo hago? Pongo mi herramienta Fibonacci para ver el nivel de descuento, punto A aquí abajo, punto B aquí arriba, y vemos un descuento de un 50% para distribuir por encima. Ponemos nuestro buy limit en ese 50%, nuestro stop loss por debajo de ese low y nuestro take profit unos cuantos pips por encima de esos equal highs iguales. Fíjate, no todas las entradas van a ser perfectas. En este caso tenemos 1 a 2.50 y eso está más que bien. Hay veces que vamos a tener 1 a 2 y también está bien. Lo que pasa con nosotros como traders es que no nos conformamos con poco. Siempre queremos entrada 1 a 5, 1 a 6, 1 a 7, pero si eso es lo que puedes obtener por el día y fue una entrada fácil, no necesitas nada más. Haciendo esto cada día, viendo cómo se forma cada día y tomándolo varias veces por semana, te aseguro que los objetivos que vas a conseguir con esta simple y corta estrategia van a ser grandiosos y vas a ver cómo las temporalidades pequeñas, ayudándote con las grandes, vas a tener un dominio total. Vamos a seguir viendo otros ejemplos. 50% distribución por encima de los highs. Vamos a ver este otro ejemplo de aquí. Voy a extenderlo un poquito. Fíjate, tenemos highs iguales como objetivo, lo que tiene la X. Vemos como hay una manipulación por debajo de estos lows iguales, como hay una expansión. Fíjate, el primer punto de expansión se acaba aquí. Yo puedo tomar o este punto de retroceso o este segundo retroceso luego de la segunda expansión. Al final es casi igual.
Pero digamos que yo tomé, en este caso lo podemos poner un poquito más abajo, este primer punto, retroceso 50%. Si lo subo a este punto más arriba, en esta parte de aquí también un retroceso 50%. Al final es igual. Seguro te preguntarás, ok, ¿cómo yo sé a qué porcentaje de descuento llegaré? Y la respuesta es que no siempre vas a saber. No siempre vas a tener la misma cantidad de confirmaciones en el 75, 85 y 50. Si quieres que la estrategia te funcione mejor, lo que puedes hacer es utilizar un punto medio entre 0.5, es decir, 50% o 75%, porque hay veces que llega al 50 pero no al 75. O incluso puedes poner tu límite en el 50% y tu stop loss por debajo de estos lows. Como quiera vas a tener un riesgo-beneficio grandioso y es una estrategia que se cumple de la misma manera todas las veces. Entrada en el 50%, bajó un poquito más, pero no importa. Stop loss por debajo del low, que se llevó los lows importantes, que serían estos de aquí, estos lows iguales. Y luego una distribución por encima de los highs iguales. Exactamente lo mismo. Vamos a ver un poco más atrás, en ese mismo día, y fíjate cómo pasa exactamente igual. Vamos a ver, tenemos aquí abajo lows como objetivos, ¿verdad? Tenemos aquí el high, vemos la distribución por encima de ese high y todavía necesitamos ver una expansión antes de estar buscando el descuento. Vemos como aquí se da la expansión, utilizamos punto A al inicio de la expansión, punto B y un descuento de un 85% en este caso. 85%, pongo mi entrada en venta cerca del 85%, mi stop loss un poquito por aquí arriba, fíjate, ni siquiera un pip de stop loss en esta entrada. Alguna persona seguro me escribirá en el comentario, wow, pero tú lo estás haciendo porque ya lo viste, pero viendo cómo las cosas están funcionando de la misma manera una y otra vez, poniéndolo en práctica, haciéndole backtesting una y otra vez y dándote cuenta, como pasa muchísimas veces en el mismo día, vas a ver cómo la estrategia se va volviendo fácil. Ponemos el stop loss 1.5 pips para no exagerar y nuestro objetivo por debajo de este último low, es decir, debajo de nuestro low que tendremos como objetivo. Fíjate, una entrada 1 a 5 con tan solo 7 pips de take profit. No es que estamos haciendo scalping, simplemente estamos operando distribuciones. En un minuto ocurre una distribución, en 5, en 15, en 20, en una hora, en 2 horas, en un día. Lo único que ocurren en tiempos distintos, pero operar temporalidades pequeñas no significa que estás haciendo scalping. Punto A, punto B, punto C, que sería aquí en el 85%, y venta hasta nuestro low objetivo. Vemos como en el día de ayer, muy cercano de ese día, ocurre exactamente lo mismo. Tenemos estos lows aquí, que serían lows iguales o un low importante. Vemos cómo ocurre la manipulación a través de esos lows. El precio distribuye, pero luego necesito un descuento. Vemos que tenemos un primer descuento de un 50%. Si hubiésemos puesto nuestra compra aquí, no estuviese inválido en el 50%. Digamos que lo pusimos aquí y nuestro stop loss aquí abajo. Sigue siendo todavía un stop loss muy bueno con 3 pips. Pero digamos que lo vimos tarde y lo pusimos en este 75% con un stop loss mucho mejor. Y nuestro objetivo entonces, ¿cuál sería? Estos highs de aquí, estos highs iguales. Entonces sería no, aquí arriba, exacto. Porque tenemos nuevos highs iguales que se crearon luego de llevarse estos anteriores. Míralo aquí, uno, dos y este tercero que es casi igual. Y vemos como poniendo el take profit por encima de los highs, una operación con riesgo-beneficio 2.62 que también está bien. Todo eso pasando en la misma semana. Hemos visto alrededor de 7, 8 operaciones y todas han pasado en la misma semana. Incluso solamente en 2 días todas esas operaciones. Ya este es el día 3. Entonces vemos exactamente lo mismo. Lo mismo. Tenemos highs como objetivo. Uno, dos, highs muy bonitos. ¿Por qué decimos que estos highs son bellos? ¿Por qué son hermosos? Porque fíjate, como cuando llega aquí, ocurre una pequeña distribución hacia abajo. Cuando llega aquí, ocurre una pequeña distribución hacia abajo. En ese high existió algo, ocurrió algo interesante que provocó esa distribución. Por eso son interesantes. Luego vemos esos lows que son iguales. El precio pasa a través de esos lows iguales, hace una expansión y luego de esa expansión hacemos un pequeño descuento. Oh, pero mira qué casualidad, llegó a un descuento de un 50% para luego seguir expandiendo a los highs que teníamos como objetivo.
Entramos en ese punto luego de ver la expansión, luego de confirmar de que aquí abajo había algo, porque eso es otra cosa. En el primer video habían buenas formas de entrar, pero para entrar de una manera más segura siempre es bueno esperar la expansión. Punto uno, punto 2, una expansión luego de que manipule a través de los lows o los highs. Ponemos nuestra herramienta punto A, punto B, Fibonacci, un descuento de un 50% y digamos que pusimos un buy limit en el 50%. Buy limit, stop loss un poquito por debajo del low y take profit unos cuantos pips por encima de ese high. 1 a 2.50. Fíjate que esto es como la tercera o cuarta operación que tomamos con este mismo riesgo-beneficio. Y es que así generalmente va a ser. No siempre van a ser una 6, una 7, una 8, no importa. Mi único objetivo es que el precio pase a través de los highs y lows importantes. Vemos este otro ejemplo aquí y fíjense cómo también vemos que no todo va a salir perfecto. Tenemos los lows importantes, ¿verdad? El high importante que inició este pequeño movimiento de distribución hacia abajo que se llevó estos lows. Entonces vemos cómo el precio distribuye, nosotros ponemos nuestro punto A, punto B y estaríamos esperando que llegue un descuento, pero no ocurrió descuento, simplemente siguió subiendo todo esto hasta aquí arriba. No siempre va a ser perfecto y hay algunos buy limits que se van a quedar sin activar. Digamos que pusimos nuestro buy limit aquí en 50% esperando que haga un descuento, pero no volvió. A veces no llega. Esto quiere decir que tenemos que darnos el chance de fallar porque no siempre vamos a tener las cosas tan perfectas. A veces no llega, debemos aceptarlo porque la estrategia funciona de la misma manera y no es perfecto. Nosotros como seres humanos no somos perfectos, por tanto una creación creada por nosotros mismos tampoco va a ser siempre perfecta. Fíjate aquí, otro ejemplo muy lindo, hermoso. Vemos los lows iguales aquí, déjame ponerlo un poquito más lindo. Vemos este low importante que también se complementa con este pequeño low, lo podemos poner céntrico, sería como una pequeña zona de soporte que llegó hasta aquí y provocó una reacción. Y luego vemos cómo ocurre la manipulación a través de esos lows. El precio se expande para luego dar un descuento a un 50% y dirigirnos a esos highs iguales. Si quito la herramienta Fibonacci, vemos cómo se ven los highs iguales aquí. Entrada por aquí, por esta parte de aquí, sería un buy limit por el 50%, mi stop loss un poquito por debajo de esos lows, entendiendo que si el precio sigue a través de esos lows, entonces mi entrada estuvo mal. Yo no quiero que el mercado se acerque al low que fue el que provocó la manipulación, no. Inmediatamente se provoca la manipulación hacia la expansión. Me gustaría que al momento de empezar a retroceder me haga un descuento para seguir distribuyendo. Ponemos nuestro take profit por encima, un poquito por encima de esos niveles de highs y lows iguales o highs y lows importantes y vemos cómo llega. Aquí tenemos un riesgo-beneficio de 1 a 2, 2.6 pip de stop loss, 5.2 de take profit. Muy bien para una entrada intradía. Vemos como en el mismo día, un poquito más temprano, encontramos esta entrada, pero ahora vemos el ejemplo un poquito diferente. Fíjate aquí, tenemos highs importantes que también son iguales, todos 1, 2, 3, 4, todos esos highs son importantes. Ocurre la manipulación aquí, ¿verdad? Inmediatamente ocurre la manipulación, yo necesito una pequeña expansión que pasa entre este y este. A, B, inicia, termina y me da el descuento aquí. Punto A aquí arriba, punto B aquí abajo. Descuento de un 50%. Digamos que yo tomo mi entrada aquí. Aquí abajo veo que hay unos cuantos lows. Este low, este low, este low de aquí también y este low. Pero hay algo más interesante que veo. Y es esta pequeña línea de tendencia perfecta. Punto A, B, C, D. Todos esos toques en esa línea de tendencia. Entonces te hago una pregunta. ¿Esta línea de tendencia es un nivel de soporte? Técnicamente se define una línea de tendencia como un nivel de soporte o resistencia inclinado. Es decir, que necesitamos un punto A y un punto B para cuando llegue al punto C tendría una reacción. Esa es la definición técnica de línea de tendencia. Entonces es muy probable que los algoritmos que abren esas órdenes de buy stop y sell stop de los fondos de inversión también capten esto como un soporte y resistencia porque el precio cada vez que llega en esta diagonal tiene una reacción. Entonces una línea de tendencia también nos puede servir como objetivo para dirigirnos hacia la distribución. Punto A, punto B y nuestra entrada aquí en el punto C
sería en el 50%, stop loss por encima de ese high aquí arriba y una distribución por debajo de la línea. Sería en este caso esta parte de aquí. E incluso unos cuantos pips por debajo de la línea llega a los 13 pips, vamos a decir 2 o 3 pips, o incluso un pip por debajo de la línea. Pero tenemos una entrada 1 a casi 1.5. Una entrada muy buena que no dura tanto tiempo y que nos permite que la estrategia funcione de una manera precisa. No necesitas tantas cosas para hacer profits. Necesitas un sistema que trabaje muchas veces de la misma manera. Y aquí lo tienes. Temporalidades pequeñas dominadas de una misma manera. Ahora, yo te quiero enseñar esta parte de aquí. Vamos a ver esta parte de aquí. Y me gustaría que, como siempre, tenemos la dinámica de que le tires un screenshot a la pantalla y me marques lo que estás viendo aquí, enviándonos un correo a este que te lo voy a dejar aquí, como siempre, wealthytradesteam@gmail.com, wealthytradesteam@gmail.com, te lo dejaré por aquí. Tírale un screenshot y envíanoslos para ver si pudiste entender el tema. Te voy a poner otro ejemplo para que también me envíes un screenshot y en esta parte de aquí. ¿Qué puedes encontrar aquí utilizando la estrategia que vimos hoy? Tírale un screenshot de esa parte, márcala y envíamela al correo. Utiliza esa estrategia, implementala con la primera y los horarios que te dimos y verás cómo tus resultados con las temporalidades pequeñas van a dar un giro del cielo a la tierra.